Estamos dando inicio entonces a la clase, está siendo grabado para que después tengan acceso todos y cada uno de ustedes a la clase de seguridad y gestión ambiental en minería. Bien, nosotros algo estuvimos conversando en la clase anterior, que, bueno, en qué iba a consistir la asignatura, y la primera parte, entonces, de la asignatura es justamente este tema de la seguridad. Después vamos a ver la segunda parte que tiene que ver con gestión ambiental, pero esta primera parte tiene que ver con seguridad. Y dijimos que esta seguridad que nosotros íbamos a analizar y ver acá, en este curso, no es la seguridad, digamos, tradicional y convencional a la cual ustedes están acostumbrados. Por ejemplo, no es higiene industrial, tampoco es, ¿qué puede ser lo otro? Prevención de incendio, por ejemplo. Tampoco es temas de Decreto Supremo 594, ¿ya? Tampoco tiene relación con temas de análisis de riesgos, de peligros, como las matrices hiper, ¿no es cierto? Evaluación y evaluación y determinación de peligro y riesgo, no. Tiene relación más bien con temas de seguridad estructural, ¿ya? Que es la otra parte de la seguridad en el tema minero que es de alta complejidad porque puede generar pérdida importante, no solamente pérdida humana, sino que también pérdidas desde el punto de vista de la maquinaria, de la infraestructura, de la producción, ¿ya? Y eso es lo que dijimos que íbamos a analizar la primera parte de la asignatura. Entonces hoy día tenemos que iniciar justamente con ese tema. Y para ello vamos a compartir entonces la presentación para que vayamos mirando algunas cositas. Ya, dicho lo anterior, bueno, de más está decir, y le repito, cualquier consulta, duda, observación o comentario que quieran hacer, siéntanse con la libertad total para abrir el micrófono y hacer la consulta, interrumpir, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Hay total disponibilidad para contestar las preguntas, de repente yo me entusiasmo con los temas, si tienen alguna pregunta, interrúmpanme nomás, no importa, porque yo me sigo entusiasmando después, ¿ya? Eso es lo primero. Bueno, entonces iniciando justamente este tema de la seguridad minera en términos de lo que yo les decía, de estructural, ¿no es cierto? El tema de seguridad minera está asociado mayoritariamente al tema de minería subterránea, aunque también a minería a cielo abierto, pero minería subterránea es cuando hay mayores riesgos y mayores problemas debido a la inestabilidad muchas veces del macizo rocoso. Cuando yo digo macizo rocoso, me estoy refiriendo a la roca propiamente tal, ¿ya? El mineral que está contenido en la roca. Pero esa roca no es de 1 metro por 2 metros ni por 3 metros, sino que son macizos rocosos, es decir, continuidades rocosas, escudos rocosos, que pueden tener dimensiones de 700 metros, por ejemplo, de profundidad, por 300 metros de ancho y por 200 o 400 metros de espesor. O sea, son cubos, ¿no es cierto? Realmente de dimensiones impresionantes, gigantescos, eso es lo que se llama un macizo rocoso. De repente yo utilizo algún vocabulario técnico o alguna palabra que no comprendan, por favor me dicen para yo explicarlo, ¿ya? Entonces, tenemos que ver justamente ese tema de la seguridad minera. Y en el contexto de lo que yo he puesto aquí, en el contexto de la geomecánica, ¿ya? Geomecánica o mecánica de rocas, que es lo que en algunas carreras, en algunos cursos se nombra. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Porque alguien me decía aquí, no sé si Rafael, parece, o José me decía la semana pasada, profe, pero veamos los métodos de estabilidad, métodos de control de estabilidad. Entonces, yo les decía, estamos de acuerdo que tenemos que ver los métodos de control de estabilidad de faenas mineras, por ejemplo, y operaciones. Sin embargo, para nosotros definir cuál método es el más apropiado de estabilidad en una infraestructura, tenemos que primero dar los pasos anteriores que están aquí mencionados. Es decir, primero tenemos que identificar cuáles son los problemas. ¿Por qué? Porque si yo identifico cuáles son los problemas a los cuales me enfrento, yo puedo diagnosticar bien la situación y puedo entonces establecer un buen método de control. Miren, para hacerlo más claro aún, si yo, hay métodos de control que son netamente estructurales y otros métodos que son como pasivos.
Por ejemplo, métodos pasivos son medición de desplazamiento de macizos. Solamente uno va midiendo y se va asegurando de que no hay desplazamiento de los bloques de falla, de los bloques de macizo que cuando está fracturado. Y hay otros métodos de control que son activos, por ejemplo, arcos de acero. Entonces uno dice, ¿cuál coloco? ¿Un arco de acero o un elemento que me va a medir desplazamiento solamente o me va a medir microsismos? ¿Ven? Son dos métodos de control, uno activo y uno pasivo. ¿De qué depende? Depende del problema al cual yo me enfrente. Entonces tengo que conocer cuáles son los problemas que hay ahí. ¿Me siguen? Y para conocer cuáles son los problemas que existen aquí, lógicamente yo tengo que conocer la roca. Entonces, hay que partir de atrás para adelante entonces. Yo no puedo proponer los métodos de control sin antes saber cuáles son los problemas y sin antes conocer la roca. Entonces partamos como corresponde. Lo primero es conocer la roca. Y conocer la roca significa, no es que yo vaya por ella, aquí hay una roca, ya la conocí. No, no se trata de eso, sino que conocer la estructura de esa roca, cómo está compuesta, qué singularidades hay ahí. Cuando yo conozco el estado en que se encuentra esa superficie o esa roca o ese macizo, yo puedo diagnosticar los problemas que hay ahí, ¿no es cierto? Y con esos problemas ya identificados, yo puedo establecer cuáles son los métodos de control más factibles de poder llevar a cabo y más seguros. Método de control de estabilidad. Entonces, aunque a ustedes no les guste mucho, vamos a tener que pasar por la primera parte que tiene relación con esto de conocer la roca. Pero lo vamos a tratar de hacerlo más agradable posible, tanto para ustedes como para mí. Espero que sea así. Entonces, vamos con la primera parte, conociendo la roca. Adelante con la siguiente lámina, por favor. Tengo un ayudante, ¿ven? Ahí está, bien, correcto. Le damos esta cosita como es como introductoria y después vamos a meternos a las láminas con imágenes para que vayamos mirando las singularidades del proceso. Entonces, hay ciertas condiciones ambientales que varían e impactan directamente o indirectamente en la producción y en la seguridad del proceso productivo y también de personal de turno, debido a la inestabilidad del macizo rocoso. Ciertas condiciones ambientales, por ejemplo, los cambios de temperatura, los cambios de presión, los cambios de esfuerzos que se hacen dentro de la mina, ¿sí? La presencia de humedad, agua, ¿no es cierto? La presencia de humedad también es una condición ambiental que puede variar o impactar directamente en la estabilidad de un macizo cuando yo lo estoy interviniendo. Vamos a ver todas estas cositas después con calma. Por ahora créanme que es así nomás, créanme, aunque les cueste. Bueno, por otro lado, también cuando ustedes tienen un macizo y lo van a perforar, ¿no es cierto? Y van a ingresar ahí con una galería, con un pique de acceso, ¿no es cierto? Con diversas rutas de acceso, están generando en ese macizo, en ese cerro, en esa roca gigantesca, ¿no es cierto? Están generando una inestabilidad, porque ese macizo sin estar intervenido ya está estable, ¿no es cierto? No se va a mover mucho, ahí está, estable. Pero cuando ustedes colocan ahí, lo van perforando y van abriendo un espacio hueco al interior, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que esa estabilidad comienza ya no a ser tan estable, sino que comienza a generarse un proceso de inestabilidad y el macizo tiende a acomodarse. Y cuando tiende a acomodarse, a moverse, es cuando comienzan a desplazarse los bloques de falla, ¿no es cierto? Y las distintas singularidades comienzan a actuar y puede generar ahí una inestabilidad, un derrumbe, ¿no es cierto? Estallido de roca y otras cuestiones que ustedes ya se podrán imaginar. Por lo tanto, cuando yo perforo eso, tengo que ir analizando en qué situación se encuentra y a lo mejor tengo que ir lo que se denomina fortificando, es decir, colocando soportes que permitan mantener la estabilidad del macizo rocoso. Por favor, si hay palabras que no entienden, díganme nomás para yo explicarlas bien. Ya. Y eso ocurre justamente cuando hay un desarrollo de las labores, ¿no es cierto? De las actividades, del minado, por ejemplo, de la perforación, tronadura, y la profundidad también que contribuyen justamente a este fenómeno que yo les decía de inestabilidad. Lo otro, todo esto modo de introducción, para meternos ya en el tema de la roca propiamente tal, entonces yo les digo que es fundamental el conocimiento de la roca. Es fundamental el conocimiento de la roca y de las características que ayudan a identificar los peligros potenciales, evaluar los riesgos, minimizar entonces los mismos. Entonces lo primero es conocer la roca, después lo que tenemos entonces es, según lo que nosotros tenemos aquí, identificar los problemas que existen en esa roca, producto del conocimiento que nosotros tenemos, y después finalmente se proponen los métodos de control de estabilidad. ¿Ya? Por eso es que tenemos que empezar con este conocimiento previo.
Ustedes ven aquí en esta lámina, un macizo, ¿no es cierto?, que está, digamos, expuesto, en este caso, al ambiente, ¿sí? Pero este macizo no es solamente la parte de arriba, lo superficial, lo que se observa, este podría estar proyectado a 500 metros abajo, 700 metros abajo, por lo tanto, una parte la que está en la zona superficial y otra parte importante, quizá la más grande, esté a nivel subterráneo. Entonces, el mineral podría estar aquí en la parte superficial o podría estar en profundidad. Puede que esta parte de arriba sea solamente lo que se denomina ganga o material inerte, y el yacimiento de mineral de interés propiamente tal debe estar a lo mejor en profundidad, no lo sabemos, eso estoy especulando nomás. Pero en todos los casos yo tengo que entrar a actuar aquí. Como dicen los maestros, hay que entrar a picar, ¿no es cierto? Hay que entrar a picar aquí, hay que entrar a actuar. Sobre todo cuando el yacimiento está en profundidad, probablemente yo tengo que aplicar alguna técnica de explotación subterránea y eso me va a generar inestabilidad, ¿no es cierto? Inestabilidad. Ahora, aquí tengo varias situaciones dentro de este macizo. Este macizo, ojalá fuera, como yo les voy a mencionar, ojalá fuera una roca intacta, ¿ya? Pero es una de las posibilidades. Pocas veces ocurre, pero es una de las posibilidades que sea roca intacta. ¿Qué significa? Que sea un solo elemento sin fracturas, sin fallas, sin pliegues, sin ninguna singularidad ahí. Entonces es un solo bloque, por lo tanto es altamente seguro. No está fracturado, no está fallado, no se desplaza tampoco esa roca intacta. Pocas veces se da eso, ¿eh? Ya. Pero es una posibilidad, yo estoy obligado a mencionársela, para que ustedes la conozcan. La otra posibilidad es que haya una discontinuidad. Después vamos a ir mirando cuáles son las discontinuidades. Por ahora créanme que son elementos que van generando inestabilidad en la roca. Una discontinuidad, pueden haber dos discontinuidades, o puede haber múltiples discontinuidades, múltiples discontinuidades hasta tener un macizo altamente fallado. ¿Ya? Altamente fallado significa altamente fracturado. ¿Ya? Entonces, en este caso, en este macizo, solamente de verlo, ¿no es cierto?, ustedes pueden ver que no es un solo elemento. O sea, no es solo una gran estructura íntegra, sino que ustedes lo visualizan y dicen, oye, aquí hay varias líneas para allá, ¿no es cierto?, verticales, horizontales, de distintos materiales. Todavía a lo mejor no sabe qué significa todas esas líneas, pero ya saben que el macizo está, no está intacto, ¿no es cierto?, y está muy, muy fracturado. ¿Lo ven? Ya, eso es un gran avance. Si se dan cuenta de eso es porque van bien en el curso. Si no, hay que preocuparse. Bueno, entonces, aquí hay múltiples elementos en este gran macizo, múltiples elementos y discontinuidades que tenemos que ir mirando. ¿Por qué tenemos que ir mirando? Para ver si el macizo es estable o no ante una perforación, ante una tronadura, ante un avance de el acceso o de galería minera. Ya. ¿Cuáles son estas discontinuidades que existen aquí en este gran macizo? ¿Cuáles son las que existen? Hay otras más, pero estas son las más comunes y las principales. ¿Ya? Pero repite, hay más. Sí, hay más, no son solamente 10, muchas más, pero las otras ya son más escasas de pillar. Pero estas son las más comunes y las principales. Los voy a nombrar y vamos a ir mirando cada uno de ellos en qué consisten. El primero de ellos es lo que se llama los planos de estratificación. Planos de estratificación. El segundo, la segunda tipo de discontinuidad que uno se puede encontrar en una masa rocosa son las fallas. Estas son a lo mejor las que ustedes más han escuchado hablar, ¿no es cierto? Las fallas. La tercera son las zonas de corte, que está asociado a las fallas, pero son zonas de corte, ya vamos a ver después en qué consisten. La cuarta son las diaclasas. La quinta son los planos de foliación o de equistosidad. Ya tenemos 5. ¿Cuál es el número 6? Los contactos litológicos. El 7 son las venillas, después continuamos con los pliegues, los diques, y finalmente, dentro del listado de top 10, ¿no es cierto?, están las chimeneas o también denominados cuellos volcánicos. Ya, yo sé que no les quedó nada claro, solamente las fallas que algo asocian, ¿no es cierto?, con ese tema. Algunos cachan más, ¿no es cierto?, de algunos de estas discontinuidades, otros no lo han escuchado hablar, pero hoy día terminando la clase, hoy día y la próxima semana, van a tener todos claritos de qué se trata cada una de ellas y las debilidades que ellos enfrentan también.
Veamos el primero entonces. Miren, debería haberle puesto número, aquí no les puse. O sea, aquí tiene el número, pero aquí podría haberles puesto 1, ¿no es cierto? Que corresponde aquí a ese ya. Esa es una mejora que hay que hacer. Los planos de estratificación. Planos de estratificación. Aquí entonces ustedes tienen una fotografía, una imagen de un macizo y claramente se establecen aquí o se visualizan los planos de estratificación. Y los planos de estratificación se dividen en capas o estratos y que están en rocas fundamentalmente sedimentarias. ¿Qué significa eso? Significa que si uno analiza esto desde el punto de vista geológico, esto corresponde a sitios que eran probablemente fondos de lago, ¿sí? Estamos hablando de paleolagos, es decir, lagos ya ¿cómo se dice? Antiguos, que ya no existen. ¿Cómo se dice? Se me olvidó la palabra. Bueno, un paleolago es un lago extinto, esa era la palabra. ¿Ven que era difícil acordarse? Es un lago extinto, es decir, ya no existe, pero que en su momento el fondo de ese lago empezó a recibir distintos sedimentos porque llegaban ríos seguramente ahí, ¿no es cierto? Y lo alimentaban con agua, pero también lo alimentaban con distintos sedimentos que venían de las montañas y fueron acumulándose sedimentos en el fondo del lago. De tal forma que con los millones de años se fueron consolidando esos sedimentos, se fueron fosilizando, se fueron mineralizando y quedaron convertidos entonces finalmente en estructuras como una masa rocosa. Pero quedan estructuras, pues son distintas calidades de sedimento, entonces son distintas formas o características, digamos, o distintos tipos de material que existen en ese fondo de ese paleolago, que ahora ya no está en el fondo de un lago, porque ya no existe. Y eso es lo que uno ve aquí como rocas sedimentarias, es decir, agrupación de sedimentos que a lo largo de los años se van compactando y se van mineralizando y se van convirtiendo en roca. Pero no una roca firme, sino que una roca bien débil que se puede fracturar. Pero ustedes pueden ver aquí entonces los planos de estratificación. Miren, fíjense, los voy aquí a destacar. Ahí ustedes pueden visualizar un plano, ¿ven? Con un espesor determinado. Eso es un plano de estratificación, con una calidad de sedimento determinada. Después, aquí hay otro más, acá hay otro más, y así sucesivamente. Pueden visualizarlo ustedes que hay distintos como capas, ¿no es cierto? Son capas, eso es. Son capas que están mineralizadas, que están convertidas en roca, pero son débiles. Ustedes las perforan aquí y se desestabiliza este proceso y cae entonces toda la roca, por lo tanto son zonas altamente débiles. Si ustedes se enfrentan a una excavación minera o de lo que sea, ante un plano de estratificación de estas características, ¿no es cierto? Tengan por seguro que esto va a colapsar. Esto se va a derrumbar si ustedes no colocan algún método o mecanismo de estabilización, algún mecanismo de control o método de control de estabilización. ¿Ya? Este entonces es el primer plano o la primera discontinuidad que quería mostrarles. Los planos de estratificación son muy débiles. Entonces ahora ustedes saben que aquí no pueden ustedes simplemente generar perforación y tronadura, sino que para ingresar al interior de este macizo tienen que colocar obligatoriamente algún sistema de control de estabilización. ¿Ya? Ahora saben por qué, porque conocen la roca, saben el problema que puede generar y pueden proponer un método de control. Los métodos de control yo se los voy a mostrar más adelante. Por ahora créanme que existe nomás. ¿Ya? Yo aquí voy mirando cuáles son las características de la roca, ¿no es cierto? Identificar, conocer la roca, identificar los problemas que pueden existir aquí. Y después vamos a ver los temas los temas asociados a control de estabilización. Ya, está bonita esta foto, ¿eh? Planos de estratificación. Me envié en buscarla, así que ahí, gócenla, miren cómo está. Perfecto. Ahí, ¿ven? Ahí. Qué mejor. Ya, veamos, avancemos con otro tipo de discontinuidad. Las fallas. Esto es lo que yo decía que ustedes, entonces, es quizás lo más común que ustedes puedan como haber escuchado o reconocer, ¿no es cierto? Las fallas geológicas. Leamos un poquito y después les voy a contar la fotografía. Las fallas, entonces, fallas geológicas, pues las fallas son fracturas, entonces, que se han o que han tenido desplazamiento. Esas son las fallas.
porque hay otras fracturas que no han tenido desplazamiento, o sea, a pesar de que la corteza está fracturada, no ha tenido desplazamiento. Las fallas, en cambio, también están fracturadas, pero sí han tenido desplazamiento. Estas son estructuras menores, entonces, que se presentan en áreas locales de la mina o estructuras muy importantes que pueden atravesar toda la mina. ¿Por qué dice que son estructuras menores? Porque esa definición está dada en el contexto de un yacimiento, ¿ya? Cuando uno habla en minería de que las fallas son pequeñas en un yacimiento o que son acotadas, nos estamos refiriendo solamente a las labores mineras, es decir, al sitio donde estamos actuando en minería, porque hay fallas también realmente súper extensas, de cientos, incluso de miles de kilómetros. Pero esas son fallas estructurales o fallas geológicas que van mucho más allá de una mina en particular, sino que cruzan, no sé, un cuarto de un continente, ¿sí? Por ejemplo, la falla de San Andrés son cientos de kilómetros de extensión, ¿ya? Entonces, esas son fallas grandes. Pero cuando uno habla en actividad minera, bueno, estamos asociándolo a lo que yo estoy haciendo en mi yacimiento. Entonces, es acotado, ¿sí? Entonces, son fallas que se van a presentar en el macizo que yo estoy trabajando, para que tengan claro eso también. Entonces, son fracturas las fallas que han tenido desplazamiento y son estructuras menores. Repito, cuando yo estoy trabajando en el yacimiento, por eso digo que son estructuras menores, que se presentan en áreas locales de la mina, en sitios puntuales, ¿no es cierto?, del avance minero o de las labores mineras, o estructuras muy importantes que pueden atravesar toda la mina. Ustedes pueden ver aquí un corte, ¿sí?, un corte de un macizo, y se puede apreciar una falla. Fíjense, aquí se visualiza la falla, ¿ven? Esa línea, ¿qué les dice a ustedes? Que está fracturado ese macizo, está roto, ¿no es cierto? Está roto. ¿Y este ha tenido desplazamiento? Claramente sí. ¿Por qué? Ustedes tienen que mirar esto como, a ver, como un puzzle, donde ese puzzle tiene que calzar las piezas, y si no calzan y están desplazados porque hubo desplazamiento. Entonces, si ustedes se fijan, miren, de izquierda a derecha, acá en la parte superior, hay una calidad de material. Y después de la falla, esa calidad de material está desfasado, empieza más arriba, ¿ven? De aquí para arriba. Ya, primero. Segunda evidencia de que aquí hubo un desplazamiento es que miren esta estructura que está aquí. Esta estructura media ploma, azul, negra, no sé qué color lo ven ustedes, pero toda esta estructura que estoy mencionando aquí o que estoy indicando está desfasada respecto de la otra. En su origen, todo esto estaba en un mismo plano. Todo esto estaba a la misma altura. ¿Por qué la del lado izquierdo está más baja? Porque se desplazó un bloque de falla. Aquí tenemos dos bloques de falla, ¿no es cierto? El primero que está a la izquierda de la falla y el otro está a la derecha de la falla. Y esta falla divide entonces los dos bloques. Pregunta, ¿hubo en algún momento desplazamiento geológico aquí de estos bloques de falla? Sí, sí hubo. ¿Y cuál se desplazó? Ese se desplazó. ¿Lo ven? ¿Ven que hay evidencia que realmente hubo desplazamiento? Entonces, estas son las famosas fallas, ¿ven? Son fracturas, pero que han tenido desplazamiento. Si no tienen desplazamiento y existe igual la fractura, ¿cómo se llama? Los voy a dejar con esa inquietud. Un poquito más adelante vamos a ver cómo se llaman esas, ¿ya? Pero si está fracturado y tiene desplazamiento, entonces una falla, ¿ya? Avancemos entonces para que sigamos mirando la roca y puedan ustedes también ir darse cuenta ya de los problemas que puede ocasionar esto. Miren, ¿qué problema podría ocasionar? Si ustedes se encuentran al interior del yacimiento de la mina, ¿no es cierto?, con un avance en la galería y justo tan mala suerte que agarran la excavación y justo tienen una falla ahí en su excavación, tienen que pensar ustedes que esta falla tuvo un desplazamiento. En algún momento, no sabemos si fue hace un año atrás o hace 100 millones de años, pero lo que sí sabemos es que se desplazó. Y se desplazó aun cuando, esto estaba todo soportado. Imagínense ahora que ustedes van a hacer el agujero. Con mayor razón se va a debilitar y probablemente va a desplazarse hacia abajo, en la dirección de la línea, ¿no es cierto?
Por lo tanto, tienen que ustedes considerar aquí un método de estabilización. Un método de estabilización, porque aquí hay un riesgo de colapso, ¿ya? No en toda la mina, porque esta falla ocurre en algunas partes de la mina nomás, pero donde exista hay que tomar la precaución porque hay un riesgo evidente de colapso. Nosotros no vamos a preparar esos informes. Nosotros, ninguno de los que estamos aquí, vamos a preparar esos informes. Eso los preparan los geomecánicos, que se dedican exclusivamente a esto y mirando cómo va avanzando la faena minera, los frentes de trabajo, y van preparando sus informes respecto de qué es lo que tengo que colocar y cómo para la estabilidad. Pero nosotros tenemos que conocer también un poquito de eso, porque después nos van a llegar algunos informes a nuestras manos y tenemos que identificar algunas cositas, ¿ya? Cuando nos hablen en ese informe de que el bloque de falla es posible que se pueda desplazar y nos muestran esta foto, tenemos que saber entonces que aquí está la falla y por qué dicen que ya hubo un desplazamiento. Claramente se observa aquí, ¿ven? No hay una continuidad. No hay una continuidad. En principio esto era todo continuo. Se desplazó en algún momento, no sabemos cuándo, pero se desplazó este bloque de la izquierda hacia abajo y eso implica entonces que esta falla está activa. Activa. Y se puede activar otra vez cuando ustedes quieran construir un túnel de acceso. Ya. Miremos otra cosita más. Entonces, resumiendo, las fallas son fracturas que han tenido desplazamiento. Eso me interesa que quede claro. Fracturas que han tenido desplazamiento. Hay otras zonas también a las cuales uno se puede encontrar en ese gran macizo que les mostraba al comienzo, que son zonas de corte. Zonas de corte, que estas zonas de corte son bandas de materiales, incluso a veces de distintos materiales, que pueden ser entonces de varios metros de espesor, es donde ha ocurrido fallamiento de la roca. Son sitios que están como cortados, ¿no es cierto?, en distintas direcciones, tanto vertical como horizontal, y que indican que el terreno está altamente fallado. Entonces, un terreno altamente fallado representa, tiene distintas zonas de corte. ¿Ya? Distintas zonas de corte. Significa que esos puntos, esa zona o esas líneas de corte dividen dos o más bloques. Dos o más bloques. ¿Ya? Entonces, aquí, lo que yo estoy apuntando aquí, entonces, por ejemplo, es una zona de corte. Divide varios bloques. A la izquierda unos bloques, a la derecha otro bloque. Aquí, casi en forma oblicua, ¿no es cierto?, tenemos otra zona de corte, otra zona donde es posible que esos bloques se muevan y se desplacen, como otra falla. En esa falla hay una zona de corte. De cortes como de movimientos, el punto exacto donde se genera el movimiento. ¿Ya? Entonces aquí hay varios, miren, aquí hay uno, aquí hay otro, dos, uno chiquitito arriba, 3, 4, 5, 6, 7, varias zonas donde hay fracturas, donde hay fallo, por lo tanto hay zonas de corte. Entonces este terreno claramente, este macizo está altamente fallado. Si ustedes hacen un hoyo ahí, una perforación, un acceso, van a caer los planchones de roca encima si es que ustedes no estabilizan. ¿Ok? Zonas de corte. Veamos alguna otra cosita más. Otro tipo de discontinuidad. Las diaclasas. Las diaclasas. Fíjense lo que son las diaclasas. Veamos en qué consiste la diaclasa y después yo las voy a explicar. También en algunas partes las denominan juntas, ya son diaclasas o juntas. Y estas diaclasas, o estas juntas, como quieran llamarlo, son fracturas, ¿sí? Son fracturas, al igual que las fallas, que también son fracturas, estas también son fracturas, pero la diferencia con las fallas es que las diaclasas, no han tenido desplazamiento. No han tenido desplazamiento, ¿sí? Y son las que más comúnmente se representan o se presentan en la masa rocosa. Es decir, son cortes que hay, son fracturas que hay en el macizo, pero están estables. No han manifestado movimiento durante millones de años. A diferencia de las fallas. Si estas diaclasas están estables y se desplazan, entonces pasa a ser una falla. Esa es la definición. Las diaclasas están estables, son cortes del macizo. Son fracturas del macizo, ¿sí? Pero están estables, no se mueven, no se desplazan. En ningún momento se han desplazado, pero está cortado, sí. Está fallado, está fracturado, ¿sí? Pero fallado no. ¿Cuándo hay una falla? ¿Cuándo pasan a llamarse falla? Cuando han manifestado algún
movimiento o desplazamiento, ¿sí? En algún momento, hace 5 años, 10 años, 15, 50 o 1 millón de años, si se desplazó un poquito, entonces una falla. La diaclasa pasa a formar parte de una falla, se llama falla. Si no ha generado movimiento en ninguno de los bloques, sigue siendo diaclasa. ¿Ya? Y aquí yo le apunto, ¿ven? Esta fotografía es bien evidente porque aquí uno puede evidenciar o mirar varias diaclasas. Yo aquí mostré 4 nomás, pero hay más. Pero miren, ahí hay una diaclasa, ¿ven? Diaclasa. ¿Dónde hay otra? Aquí, casi oblicua, hay otra diaclasa, ¿ven? Claramente se puede observar. Aquí hay otra, ¿no es cierto? Diaclasa. Y aquí hay una diaclasa pequeñita también, ¿ven? Llega hasta ahí. ¿Ok? ¿Uno se puede encontrar con esto dentro de la mina? Sí, es posible. Toda esta discontinuidad es posible encontrarla. El problema está en lo siguiente, que esto así como está altamente estable, pero cuando usted hace un agujero acá, sacan el soporte de todo lo que está en el techo, ¿no es cierto? Sacan el soporte y se puede venir el planchón abajo. Porque aun cuando la diaclasa nunca han tenido movimiento, eso ha sido porque están estables y nadie ha intervenido. Pero si ustedes intervienen y le quitan el soporte abajo porque va a ser un túnel minero, el techo de la caja, ¿no es cierto? Del túnel, a eso me refiero, el techo, ahora sí va a tener movimiento esa diaclasa y fácilmente puede venirse entonces un planchón de roca encima. Un planchón de roca que puede pesar 300 toneladas. ¿Ya? Esa es otra entonces discontinuidad. Oye, antes que se me olvide, porque Pablo Castro y Sebastián aquí me están diciendo, profe, acuérdese del recreo. Acuérdense que nosotros llegamos a un acuerdo y dijimos que para dejar libre, digamos, el módulo 4, porque hay varias personas que tienen clases después también, y también para no sobresaturar la asignatura, porque no es muy bueno este horario como para hacer clases después de la 1. El director de escuela que me asignó este horario no cachaba mucho de asignación de horarios, parece, sobre todo el de prevención de riesgo medio ambiente, que soy yo, pero ahora estoy como profe, no estoy como director, por eso lo pelo. Oye, y se me olvidó lo que iba a decir, me desconcentré. Ah, entonces vamos a continuar y vamos, en las clases, acuérdense que las clases las vamos a hacer hasta como 1:45, hasta 10:50, pero vamos a hacer continuo, ya de 11:35, 11:30 en adelante, continuo para que vayamos avanzando y tampoco para saturar tanto la asignatura, porque me interesa ir viendo los elementos fundamentales de esto para que ustedes también se puedan programar con sus horarios. Ya, avancemos entonces, discontinuidades. Después me van a ir a acusar con el director de escuela de prevención y me van a decir, don Eris Quiroz dijo que aquí, dijo que acá. Ya, y además esto está siendo grabado, ¿eh? Ya me cociné. Ya, jóvenes, ¿cuál es la otra discontinuidad? Rafael dice, ya, pero avancemos. ¿Cuál es la otra discontinuidad? Es justamente esta que se denomina planos de foliación o de equistosidad. Los planos de foliación o equistosidad, ¿ya? ¿Se forman cuándo? Se forman entre capas de la roca metamórfica, dando apariencia de hojas o láminas. ¿Quién no ha visto? ¿Quién no ha visto? Bueno, yo sé que varios no, pero es como bien común ver estas estructuras que son como hojas, unas sobre otras, ¿sí? Y que son material fosilizado, si son sedimentos fosilizados, no es que sean hojas ni tampoco material orgánico, sino que son sedimentos compuestos por distintos materiales, ¿no es cierto? Entre ellos minerales, ganga y otros materiales que a lo largo de los años han estado ahí compactados y se fosilizan, pero son como hojas. Entonces se ve como estas hojas y son lo que se denominan los planos de foliación o equistosidad. Hay varias rocas en el mar que se observan así como de esta forma, ¿sí? Bueno, esas tienen justamente planos de foliación o equistosidad. Y ustedes ya verán, entonces, o ya podrán darse cuenta que estas son altamente débiles también, por el punto de vista estructural son muy débiles, por lo tanto, si yo aquí voy a perforar, lo más probable es que se me venga entonces el techo abajo, por lo tanto yo tengo que planificar aquí un método de control, un sistema de fortificación, si es que yo quiero alterar esta estabilidad que ya existe
en esta roca porque todavía no está intervenida. Dicho de otra forma, así tal como está, sin intervención, está estable. Pero si yo hago un agujero aquí para allá, ¿no es cierto? Hago un túnel de acceso para llegar al yacimiento, un túnel de acceso, le quito el piso a esta estructura y se me va a venir el techo abajo. Tengo que entonces establecer algún método de control de estabilidad ahí. Un proceso, un mecanismo de fortificación. Vamos a ver más adelante algunos de esos métodos de control. Por ahora estamos mirando la discontinuidad y las debilidades a las cuales yo me puedo enfrentar cuando voy en un avance minero. ¿Ya? Otro tipo de discontinuidad que también puede generar problema conflicto son los contactos litológicos. ¿Ya? Los contactos litológicos, que generalmente se forman, como dice aquí, entre la caja del techo y la caja del piso de una veta. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo un avance, esta es una fotografía de un avance en una empresa minera, ¿no es cierto?, una minería subterránea, y pueden visualizar en el techo, casi la pared, ¿no es cierto?, techo-pared, un contacto litológico, es decir, hay más de un compuesto aquí, más de un compuesto aquí. Por una parte, está el material inerte o el estéril que no tiene mineral, y en el otro extremo tenemos el mineral propiamente tal. Y entre medio está lo que se llama el contacto litológico, es decir, el contacto que hay entre el estéril y el mineral, que son puntos débiles, porque son dos estructuras de distintas características. Todo este mineral puede ser muy, muy, muy fuerte, y el estéril que está acá arriba puede que no sea tan fuerte, ¿sí? Y por lo tanto, esta zona entre los dos, que se llama contacto litológico, hace que sea la estructura débil en esos puntos. Entonces, cuando yo perforo ahí, y hago un túnel, y agarro un contacto litológico, hay un riesgo ahí también de colapso del techo de la mina, porque estas zonas son extremadamente débiles. Débiles cuando yo perforo y dejo sin sustento, entonces estos puntos, que se llaman contactos litológicos. Resumiendo, los contactos litológicos son puntos débiles que hay que reforzar y que se dan cuando cambia el tipo de material. Por ejemplo, de mineral a estéril, ¿sí? De mineral a ganga, ¿ya? De mineral a inerte. Son dos rocas diferentes, con propiedades distintas, con cualidades distintas también, y soporte o fuerzas distintas, ¿ya? Densidades distintas también. Entonces son puntos débiles que yo tengo que mirar, ¿ya? Hay otras singularidades también que son las denominadas las venillas. Estas venillas que son rellenos de las fracturas con otro tipo de materiales. Es decir, aquí ustedes pueden visualizar hartas fracturas. Son fracturas, son cortes, son estructuras que están aquí, entonces, y que se han rellenado con otro tipo de material. Naturalmente, obviamente, no es que nosotros lo rellenemos, sino que nos encontramos naturalmente con este fenómeno, o con esta discontinuidad, ¿ya? Son poco comunes, ¿eh? Pero de repente uno las pilla. Yo igual ahí cumplo con mostrársela. Alguien después puede googlear y puede ir mirando otras fotografías, a lo mejor si pilla una mejor que esta, después me avisa. Pero ya ustedes saben lo que son las venillas, entonces son fracturas de la corteza, de la estructura, fracturas del macizo, y que naturalmente han sido rellenados por otro material, ¿ya? Y que cuando yo voy perforando aquí, si hago un túnel acá, también la parte del techo y las paredes pueden quedarme debilitadas y tengo que evaluar eso si es necesario colocar algún método de control. Algún perno de anclaje, solamente malla, solamente hormigón proyectado, que es cemento, ¿no es cierto?, hormigón en la pared, o tengo que pensar en algo más complejo, a lo mejor en arcos de acero, con malla y con perno, o sea, triple reforzamiento. Bueno, eso hay que irlo viendo en la medida que se va avanzando en la actividad minera, según los informes geomecánicos que yo les decía que van preparando en la medida que se va avanzando. Las venillas. ¿Qué más tenemos? Esto también es bastante común, a lo mejor ustedes lo han visto también cuando van viajando por ahí por la carretera y hacen algunos cortes de los cerros, ¿no es cierto? Y se ven aquí unos pliegues, ¿no es cierto? Estos son los famosos pliegues, que los pliegues son estructuras que están compuestos por estratos y que están curvos. Estratos de distinto material, ¿sí? Porque se han ido acumulando sedimentos ahí en esa zona, y a lo largo de los años van quedando sedimento tras sedimento,
y millones de años se terminan compactando, consolidando, se terminan fosilizando y terminan siendo material mineralizado, como una roca. Pero no una roca fuerte, sino que una roca bien, bien débil. Y estos pliegues, ¿no es cierto?, estos estratos, inicialmente eran así paralelos, pero debido a la actividad sísmica que existe en nuestro país, hay algunos entonces de esta estructura que se van levantando, otras van bajando, subiendo y bajando, ¿no es cierto? Y van dándole forma entonces a estos distintos pliegues y algunos han quedado de esta forma así hacia arriba y otros así hacia abajo, ¿no es cierto? Convexo o cóncavo, unos para arriba, unos para abajo. El hecho es que siguen siendo pliegues, ¿no es cierto? Pero que están curvos o están curvados. Y estos pliegues curvos, ¿no es cierto? Hay dos formas en las cuales ustedes lo pueden encontrar. Una que esté como una montaña hacia para arriba, ¿no es cierto? Un curvado hacia arriba, ¿no es cierto? Curvado hacia arriba, y eso se llama entonces un pliegue del tipo anticlinal. Todos los que están curvos para arriba se llaman pliegues anticlinal. Y la otra forma, por eso esta foto es realmente bonita, porque aparecen los dos juntos. La otra forma es que el pliegue esté curvado hacia abajo, como aquí ven, hacia abajo. Y en ese caso se llama un pliegue del tipo sinclinal, ¿ya? Tenemos entonces el pliegue anticlinal y el sinclinal. Y aquí Sebastián me dice, ya, profe, ¿y qué me importa a mí? Bueno, aquí es donde viene lo importante, pues, Sebastián, porque fíjense, cuando yo me enfrento a un pliegue anticlinal o a un sinclinal y le pregunto a Sebastián o a Rafael o a José, le pregunto, ¿dónde ustedes harían la perforación minera para tener acceso a este macizo? A lo mejor podríamos equivocarnos, y una equivocación aquí significa un colapso, ¿no es cierto? Daño en los materiales, pérdida de producción, pérdida de recursos técnicos, económicos, y, peor aún, quizás, pérdida de vida humana, por una mala selección del sitio donde voy yo a iniciar el ingreso al yacimiento. Entonces, yo tengo que seleccionar aquel que presente mayor estabilidad, el punto que presente mayor estabilidad. Igual yo tengo que apoyarlo, ¿sí? Pero necesito acceder en el punto donde existe menos riesgo. Menos riesgo. ¿El riesgo existe? Sí. Alto, sí. Yo tengo que reforzar, pero accedo por donde existe menos riesgo. Miren, vámonos entonces aquí por el sinclinal. ¿Qué pasa si yo hago aquí un túnel? Un túnel, ¿no es cierto? Un túnel minero, ya un túnel nomás. ¿Para qué le vamos a poner apellido? Un túnel aquí en el sinclinal o hago uno en el anticlinal, donde la estructura es más estable. Fíjense, la fuerza, el peso del macizo en un sinclinal está dado en este punto, ¿no es cierto? Justo sobre arriba de este gran arco que existe. Y ese esfuerzo que se hace ahí está adecuadamente distribuido hacia los costados del macizo. ¿Ven? ¿Por qué se genera eso? Por la propia estructura de este pliegue anticlinal. ¿Ven? Es como una cúpula. Entonces, naturalmente, los que han hecho resistencia a materiales y mecánica de roca saben entonces que este esfuerzo en una condición como esta, de anticlinal, ¿no es cierto? Una cúpula ya, de una cúpula, se distribuye adecuadamente hacia los costados, en todo el techo y hacia la parte, digamos, más vertical de esta estructura. Hay una distribución de los esfuerzos. Si pasaron por mecánica de roca y resistencia a materiales y no cacharon eso, entonces preocúpense, ya, preocúpense. El hecho es que aquí, entonces, hay una distribución de los esfuerzos. ¿Ok? Entonces, si yo hago aquí un túnel, igual voy a tener que tener un reforzamiento, pero ese reforzamiento no va a ser tan intenso porque naturalmente los esfuerzos se van a distribuir hacia los costados y no en el centro. Si uno hace la comparación con lo que decía un compañero de ustedes, hagamos aquí un túnel en sinclinal, pues, profe. Todo el esfuerzo del macizo está dado ahí, en esa curvatura, y ahí no hay distribución de los esfuerzos, no hay. Por lo tanto, todo el peso del macizo va a estar en ese punto, y ustedes justamente aquí están haciendo el túnel en el techo y va a colapsar su sistema. ¿Ya? En ambos
¿Es peligroso? Sí, en ambos es peligroso. ¿Hay uno que sea más peligroso que otro? Sí. ¿Cuál? El sinclinar. Porque todo el esfuerzo del macizo se concentra en un punto aquí que no es capaz de resistir o distribuir los esfuerzos. En cambio, en el anticlinal no se junta, no se concentra todo el esfuerzo en un punto en particular, sino que se distribuyen los esfuerzos tanto en la cúpula del lado izquierdo como en la cúpula del lado derecho. Pero de todas maneras hay que reforzar, ¿sí? Pero hay menos riesgo acá, y por lo tanto aquí habría que acceder al macizo. ¿Cacharon ahora, no? ¿Ven? Qué importante pasar por resistencia a materiales. Yo sé que allá ustedes aprendieron todas estas cuestiones y aquí ustedes ya sabían todo lo que yo les he conversado. Igual la gente de mecánica de rocas que accedió a esa información también ya sabía lo que yo le iba a comentar. Y los que no han tenido esos cursos, bueno, ya ahora van a saber entonces cuando lleguen esos cursos, digamos que la distribución de los esfuerzos es importante también, no solamente para el tema de obras civiles propiamente tal, sino que también en la actividad minera es fundamental. ¿Ya? ¿Significa que nosotros vamos a preparar estos informes, repito, insisto con eso? No, nosotros no los vamos a preparar, pero sí tenemos que tener esta visión, esta mirada de mirar la roca y conocer la roca, identificar los problemas que pueden existir. ¿Ya? Tenemos que ser capaces de eso. Entonces ahora cuando ustedes salgan a la calle y miren algunas estructuras, vayan mirando toda esta estructura y vayan mirando los posibles riesgos que pueden existir ahí y cómo poder controlarlo. Es importante eso. Ya. ¿Qué más tenemos? A ver. ¿Qué más tenemos? Otra discontinuidad, pues. Sí, pues sí, son varias discontinuidades. Los diques. Los diques. Es otra discontinuidad. Fíjense esta fotografía bonita, miren. Ahí claramente hay un dique. Cuesta pillar esta fotografía, pero bueno. Pero buscando se encuentra. Los diques, leamos en qué consisten. Los diques entonces son intrusiones de roca ígnea de forma tabular, que se presentan generalmente empinados o verticales. O sea, en español, profe, me dice Sebastián, en español, Sebastián, son espacios donde ha ingresado otra calidad de material, ¿sí? Todo esto naturalmente. Entonces, son como especies de chimeneas donde naturalmente en la conformación de esta estructura ingresó otro material. Ingresó un material aquí, un material líquido, porque estamos hablando de la formación de la Tierra. No estamos hablando del año pasado ni antes de la pandemia, estamos hablando de la formación de la Tierra, donde las rocas están en fase líquida, ¿no es cierto? Y fluían. Entonces encontraron un espacio, como una tubería, y ingresaron ahí y se rellenó ese material y formó un dique. Obviamente, a esta altura, todos estos materiales y los diques están mineralizados, pues están en estado sólido, como el que ustedes ven aquí. Pero se pueden encontrar también con esta estructura, ¿ya? Y, por lo tanto, si ustedes hacen un acceso justo en un dique aquí, podrían encontrarse aquí con esta falla, ¿no es cierto? O con este diaclase, depende si ha tenido movimiento o no. Pues no lo sabemos aquí en este caso, no se puede visualizar, pero aparentemente no ha tenido desplazamiento. Habría que ir a terreno a chequearlo, pero aparentemente no ha tenido desplazamiento. Entonces podría ser una diaclase aquí, una diaclase acá, y en el centro un dique. Y a lo largo podríamos estar viendo también que hay cierto nivel de pliegue, ¿no es cierto? Entonces aquí ya estamos visualizando que hay distintas discontinuidades, pero la principal que uno puede ver aquí es este dique, ¿ven? Esto es un dique, aquí, ahí. Está bonita la foto, ¿eh? Ahí, un dique. Ya. Y después tenemos otro tipo de discontinuidad que son las chimeneas o los cuellos volcánicos. En algún momento del desarrollo del planeta, existió entonces en este tubo existió salida de material magmático. En español, profe, otra vez, dice Sebastián, ya, en español. Salida de roca fundida del interior de la Tierra, que se desplaza, ¿no es cierto? Sale al exterior y se transforma entonces en lava y en material sólido. Profe, por favor, más español. Ya. En un principio era un volcán, salió lava del interior. En realidad sale magma, pero salió lava. Ok. Y después, producto de que
entonces toda esta estructura estaban generándose, por alguna razón, este volcán dejó de estar activo y quedó completo, lleno de material magmático, y se solidificó y se transformó en roca, ¿ya? Entonces es como un volcán antiguo, así como, no activo, es como un paleovolcán, es decir, como un volcán extinto. Y quedó saturado, taponeado, ¿no es cierto?, con material rocoso. Y esto a veces uno no lo ve desde la superficie porque esto está cubierto con vegetación, con bosque o con un desierto, acá depende de la zona geográfica en que estén. Y la única forma en que uno lo vea después es cuando uno va y encuentra un yacimiento y empieza a excavar y se encuentra con una chimenea o cuello volcánico. Estos son sumamente débiles, ¿sí? Y por lo tanto requieren fortificación. ¿Ya? Fortificación. Es otro tipo de discontinuidad a la cual en el avance minero se puede uno encontrar. Pero repito, todo esto lo van identificando los geomecánicos, van preparando los informes y van indicando qué es lo más recomendable de colocar para mantener la estabilidad de la estructura. Pero insisto en que nosotros tenemos que conocer también estas cositas básicas que son fundamentales cuando llegue un informe. Si es que alguna vez llega un informe a nuestras manos, van a aparecer estas discontinuidades. Entonces ya el solo hecho de decir hay una discontinuidad del tipo cuello volcánico, o sea, cualquier persona que no pase por acá no va a saber de qué le están hablando. Pero un ingeniero civil de cualquier especie, no, bueno, no de cualquier especialidad, pero las especialidades que tienen más relación, digamos, con procesos productivos al menos, tienen que saber que estamos hablando de una discontinuidad, ¿no es cierto? Que son elementos que uno va encontrando, y un cuello volcánico claramente es como una chimenea que está saturada entonces con material ahí sólido. Ya, con eso estaríamos ok. Ya, después tenemos otro tipo, esas son las discontinuidades. Después tenemos algunas características o propiedades de estas discontinuidades. Por ejemplo, tenemos el espaciamiento entre singularidades. ¿Sí? Estas son las propiedades de la singularidad, el espaciamiento. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, estas pueden ser diaclasas o pueden ser fallas, ¿no es cierto? Hay que ver si se desplazaron o no, pero entre estas diaclasas tenemos un espaciamiento, una medición. Entre esta otra diaclasa tenemos otra medición, otro espaciamiento y tenemos otro espaciamiento. ¿De qué depende eso? Si este espaciamiento es muy grande, a lo mejor yo puedo generar un túnel aquí y no toco ninguna de las dos fallas, ninguna de las dos diaclasas. Pero si este espaciamiento es muy pequeñito, a lo mejor voy a agarrar varias de esta diaclasa o falla y voy a tener que tener un sistema de fortificación. ¿Ya? Entonces, resumiendo, el espaciado o espaciamiento es la distancia perpendicular entre discontinuidades adyacentes. Este determina el tamaño de los bloques de roca intacta. Cuanto menos espacio tengan, los bloques serán más pequeños, y cuanto más espacio tengan, los bloques serán más grandes. Mientras el espacio sea más chiquitito, más riesgo hay para operar este túnel minero, porque estoy agarrando muchas fallas y puede colapsar mi techo. Si este espaciamiento es muy grande, significa que estoy trabajando sobre roca intacta, entonces más seguro. Pero eso no lo manejamos nosotros en Valía, ¿ya? Yo se los comento, pero no manejamos este espaciamiento nosotros porque es algo natural que existe ahí. Tenemos que tener claro que en algunos casos hay que implementar sistemas de fortificación o mecanismos de control de estabilidad. La otra propiedad con la cual uno se puede encontrar es lo que se llama la persistencia. Y la persistencia, dice, es la extensión en área o tamaño de una discontinuidad. La extensión, es decir, qué tan extensa es esa falla o esa diaclasa, por ejemplo, ¿ya? Cuanto menor sea la persistencia, la masa rocosa será más estable, y cuando mayor sea, será menos estable. Esa es la importancia de la persistencia. Es decir, si la persistencia o la longitud de esa falla, a eso me refiero, la longitud, la extensión de esa diaclasa o de esa falla es muy grande, es muy inestable ese macizo rocoso. Pero si esa persistencia es pequeñita en términos de extensión, es pequeñita, significa que es muy estable el macizo, porque en realidad
está fracturado en una pequeña porción solamente. ¿Ok? Esa es otra propiedad de las discontinuidades, la persistencia. Otra discontinuidad, perdón, no discontinuidad, sino que propiedad de la discontinuidad es la rugosidad. La rugosidad. ¿Qué es la rugosidad? En este vocabulario es la irregularidad o la aspereza de una superficie, ¿sí? Donde está la discontinuidad. Ustedes ven aquí una fotografía donde al lado izquierdo podemos visualizar que hay un macizo, una parte de un macizo altamente rugoso, y en la parte derecha no es tan rugoso, ¿no es cierto? Es ligeramente rugoso. Cuanto menor rugosidad tenga una discontinuidad, la masa rocosa entonces será menos competente, ¿ya? Y cuando mayor sea esta, la masa rocosa será más competente. Entonces, indicando lo que dice acá arriba, cuanto menor rugosidad tenga o rugosidad, la masa es menos competente, porque está muy fracturada, ¿ya? Por ejemplo, esta que ustedes ven acá es fracturada. Esta que está acá también no es de muy buena calidad, pero en ambos casos van a tener que evaluar los especialistas qué es lo que colocan para que no se nos venga el techo o pared del túnel encima. ¿Ya? La abertura, otra propiedad de las discontinuidades. La abertura. A ver, quiero ver cuántas me quedan. Ya, tengan un poquito de paciencia, por favor, porque vamos a estar como justito con lo que hemos proyectado. Entonces, la apertura. Aquí tengo una fotografía, ¿ven? Aquí tienen ustedes una falla, ¿sí? O una diaglasa. Depende si tiene movimiento o no. Aparentemente esto no ha tenido desplazamientos de falla, por lo tanto esto debería ser una diaglasa, ¿ya? Pero esta tiene una abertura o una apertura. ¿Qué es eso de la apertura? Que es una propiedad de esta discontinuidad. Es la separación entre las paredes rocosas de una discontinuidad, ¿ya? O qué tan abierta o cerrada esté esa discontinuidad. A menor apertura las condiciones son mejores, digamos, y a mayor apertura son más desfavorables. Es decir, si esta apertura es muy grande, significa que puede haber un desplazamiento en cualquier momento. Por otro lado, o por el contrario, si esta apertura es muy pequeña, es decir, está muy junta, ¿no es cierto? Muy junta y la apertura es muy pequeñita, significa que hay menos riesgo de desplazamiento, porque tiene mejor soporte, mejor distribución del esfuerzo. ¿Ok? Entonces, en este macizo, por ejemplo, hay una que tiene una gran apertura, esta que está aquí, por ejemplo, gran apertura, aquí hay un riesgo inminente de que todo este bloque se desplace hacia abajo, ¿sí? Se desplace. En cambio, acá abajo, este que está aquí, no es una apertura tan gigantesca, es bastante pequeña. Por lo tanto, este bloque de la derecha y de la izquierda, lo más probable es que no se desplace. Pero si este que está arriba, sí se desplaza. Sí se va a desplazar. ¿Me siguen? A lo mejor no inmediatamente, pero con un sismo grado 3 o 4, probablemente este bloque completo se va a desplazar. Porque el sustento es muy poco el que tiene acá. Ya. Relleno. Otra propiedad de la discontinuidad son los rellenos. Y los rellenos son los materiales que se encuentran dentro de la discontinuidad. Son muy parecidos a las venillas. ¿Se acuerdan de las venillas? Que había muchos elementos que estaban rellenos con otro material. Bueno, todas esas venillas están rellenas. Aquí hay una venilla, ¿ven? Una venilla que está rellena con otro material. Entonces son los materiales que se encuentran dentro de esta discontinuidad. Cuando los materiales son suaves, la masa rocosa es menos competente, y cuando estos son más duros, esta es más competente. ¿Qué se refiere con competente o no? Significa que cuando este material que está aquí dentro es muy duro, toda esta masa rocosa es más estable, ¿sí? Es más competente, es más estable. Por el contrario, si el material que está aquí dentro es muy blando, toda esta estructura es poco competente o está sujeta a que se pueda desplazar. ¿Ya? Porque no le da soporte este relleno es muy débil. Entonces, cuando este relleno está constituido por un material natural, ¿no es cierto? Porque todo esto es natural, es muy débil, hay mayor riesgo de desplazamiento. Pero cuando este relleno es muy firme, ¿no es cierto?
es muy duro, firme y competente, es menos probable el desplazamiento. Bueno, aquí hay un esquema donde pillamos varias propiedades. Varias de las que hemos conversado, me parece que todas las que hemos conversado, no son discontinuidades, sino que son propiedades. Igual aquí uno puede visualizar discontinuidades, pero aquí hay un macizo altamente fallado y fracturado, ¿ven? Y aquí uno pilla distintas propiedades. ¿Como cuáles? Por ejemplo, uno puede decir, ¿cuál es el espaciamiento? Aquí está el espaciamiento, ¿no es cierto? Que es la extensión, es una medida entre una discontinuidad y otra. Aquí hay un espaciamiento. Después aquí hay hartos espaciamientos diferentes. Mientras más grande el espaciamiento, más competente y más estable el sistema. Después, acá, ¿qué tenemos? Aquí tenemos abertura o apertura. ¿Ven? Distintas. Aquí, acá, acá, acá. Mientras más abertura exista, es más riesgoso el sistema. ¿Ya? Aquí tenemos rugosidad. ¿Ven? Alta rugosidad, baja rugosidad. En todo este macizo tenemos rugosidades distintas. ¿Ya? Después tenemos la persistencia. Acuérdense que la persistencia es qué tan extenso es esa discontinuidad. ¿Qué tan extenso? ¿Es 1 metro, 50 centímetros o son 5 kilómetros? ¿Ya? Mientras más pequeñita la persistencia, más estable es la estructura. Y finalmente tenemos el relleno. Material, ¿no es cierto?, que se ha puesto al interior naturalmente y ha rellenado esa estructura. El relleno puede ser muy débil, ¿sí? O puede ser muy, muy firme. Si es firme, le da firmeza también a toda esta estructura. ¿Ok? Pero eso no lo controlamos nosotros, eso ha sido naturalmente creado y por lo tanto es una propiedad de la discontinuidad. Esta foto es buena porque aparecen muchas discontinuidades y aparecen todas estas propiedades que hemos conversado. ¿Ya? Aquí tenemos entonces que en esta misma fotografía, por ejemplo, tenemos distintas unidades. Por ejemplo, miren, a ver, aquí tenemos un bloque, miren. Tenemos un bloque, ¿ven? Aquí hay un bloque, que este bloque tiene poco sustento acá abajo, por lo tanto, en cualquier momento se puede desplazar. Aquí tenemos otro megabloque, un megabloque que tampoco tiene sustento acá abajo, se puede desplazar. Si se desplaza se va a desplazar este automáticamente, van a caer los dos juntos. Pero este solo no cae, este sí, ¿sí? Y después tenemos otra unidad de acá, tenemos otro bloque que está altamente estable porque está generando el esfuerzo y la presión sobre el que está abajo y el de abajo está sentado sobre otra estructura. Entonces toda la zona izquierda está más estable. La zona derecha está más inestable porque no tiene soporte en la parte inferior. ¿Ya? Y ahí aparecen entonces todos estos sistemas, todos estos bloques que uno puede ir identificando para ver si se van desplazando o no se van desplazando. ¿Ya? Entonces aquí tenemos los sistemas, ¿ven? Cada uno de estos bloques son los sistemas. Aquí tenemos un sistema, otro. Ahí hay muchos sistemas aquí, ¿ven? Cada uno está constituido por un bloque. ¿Ya? ¿Le damos algunas consideraciones finales entonces? Algunas consideraciones de condiciones de la masa rocosa. De acuerdo a cómo se presentan entonces las características de la masa rocosa, esta tendrá un determinado comportamiento al ser excavada. Si la roca intacta es dura, persistente o resistente y las discontinuidades tienen propiedades favorables, la masa rocosa será competente y presentará condiciones favorables cuando sea excavada. Si la roca intacta es débil o de baja resistencia y las discontinuidades presentan propiedades desfavorables, la masa rocosa será incompetente y presentará condiciones desfavorables cuando sea excavada. Habrá situaciones intermedias entre los extremos antes mencionados, donde la roca tendrá condiciones regulares cuando sea excavada. Todas estas cositas las hemos conversado nosotros aquí, he puesto como una especie de conclusión. Ahora, en las faenas, ¿cómo se traduce eso? Se traduce en lo que se llama zonificación geomecánica. Zonificación geomecánica. Vamos a mirar de qué se trata, después les voy a mostrar unos planitos para que ustedes vean esta zonificación geomecánica. Cualquiera que sea el criterio de clasificación que se adopte en una mina, los valores de calidad de la masa rocosa deberán plotearse en los planos de las labores mineras. O sea, hay que generar una cartografía de zonificación geomecánica. En estos planos serán delimitadas las zonas de similar calidad. Así tendremos también un plano de zonificación geomecánica de las distintas o diferentes labores mineras, como se muestra en el ejemplo que voy a mostrar a continuación. Es recomendable, entonces,
que en las paredes de las labores mineras se marque con pintura la calidad de la roca, según códigos que se adopten para este tipo de roca. Entonces, todo lo que hemos conversado en términos de calidad de la roca se plasma o se vacía en un plano, ¿no es cierto?, que se llama zonificación geomecánica, una cartografía, como esta, como esta. Entonces, cada uno de los colores representa distintas estructuras y distintas calidades. Entonces, si ustedes ven aquí abajito, aquí ven distintas calidades. Entonces, cada uno de los colores son distintas calidades. Por ejemplo, el verde rayado, todo lo que está en verde rayado dentro de la mina, es de una calidad mala. Debe tener mucha diaclasa, debe tener muchas singularidades aquí. Los espaciamientos deben ser muy grandes, debe haber muchas fallas geológicas también, debe estar muy fracturado el macizo aquí. Toda la zona verde. La zona ploma es de una calidad muy, muy, muy buena. Muy, muy, muy buena. Esta es como el acceso al camino aquí. Toda esta zona aquí encontraron que era de una calidad muy buena, roca muy, muy competente, es decir, poca falla, poca diaclasa, no había conos volcánicos, no había venilla, no había relleno, entonces el macizo estaba íntegro. Y así, pues, lo que les quiero decir es que todo lo que hemos conversado se lleva a una cartografía, y uno puede visualizar la calidad de la roca en distintos puntos del yacimiento minero. ¿Ya? Aquí hay otro, pero aquí uno ve la calidad de la roca. Entonces uno dice, ya, pero ¿y qué coloco en calidad de roca mala? ¿Qué puedo colocar ahí como método de control? Vamos al siguiente plano, que corresponde a esto, donde ustedes pueden visualizar. Entonces, la zona amarilla, toda la zona amarilla de la mina, indica que no es necesario colocar ningún soporte, o si usted quiere, coloque algunos pernos ocasionales, pernos de anclaje ocasionales, ¿ya? Las zonas verdes tienen que colocar pernos sistemáticos, ¿sí? Haciendo malla de 2 por 2 metros, haciendo una malla de 2 por 2 metros. Entonces tienen que colocar pernos. La zona rosada, esta o fucsia, también tiene que colocar pernos, pero más continuo o más cerca, más frecuente. Ya no la malla no va a ser de 2 por 2, sino que va a ser de 1,5 por 1,5 metros. La zona ploma, entonces, ¿qué se indica aquí? Que también hay que colocar pernos, pero como la calidad de la roca es más mala, hay que colocar pernos más continuos. Entonces, en mallas de 1 por 1. O sea, cada 1 metro un perno, por todos lados. Ningún perno tiene que estar alejado del otro más de 1 metro. Eso dice en la zona ploma. Y en la zona azul, que parece que es la más fallada, porque dice coloque pernos cada 80 centímetros. Además de los pernos, coloque mallas de refuerzo. Y además, coloque cinta metálica, eso es la estructura de acero. Aquí tenemos 3 sistemas que van a soportar el perno a 80 centímetros, la malla de refuerzo y la estructura de acero, digamos, que va a soportar. ¿Sí? Entonces, ¿se fijan? Lo que les quiero mostrar es que todo lo que hemos conversado después se lleva a una cartografía que se llama zonificación geomecánica de las labores mineras. Y termina en algo como esto. De tal forma que cualquier persona puede interpretar qué es lo que es y qué es lo que hay que colocar ahí. Aquí, con esta cartografía, ya no necesitamos ser expertos, porque uno dice, color verde, hay que colocar pernos cada 2 metros. Ya, pernos de anclaje. Se colocan cada 2 metros. Listo. El por qué, bueno, hay mucha gente que no sabe por qué, o sea, más o menos cacha por qué, pero no sabe por qué. Bueno, nosotros ya sabemos por qué, porque hemos pasado, digamos, por todas estas singularidades que les tuve que dar la lata de mostrarles. Porque era importante llegar acá. Y después ya tenemos algo más amplio, ¿ven? Aquí tenemos ya una cartografía más amplia de toda la zona, digamos, con distintas calidades de roca, ¿ven? Plano de zonificación geomecánica de una explotación minera, donde cada color representa la calidad de la roca, ¿ya? La calidad de la roca. Muy mala, regular, pésima. Pésima significa que está muy, muy, muy fallada, ¿ya? Por lo tanto, ahí sí o sí van a tener que tener un método de control, ¿ven? Todo se termina al final en esto, en una cartografía o una zonificación geomecánica de las labores mineras o de los trabajos mineros o de los frentes de trabajo, como quieran llamarlo. Y aquí viene más bonita,
Miren, este es de Codelco, ¿sí? El Salvador. Mapa geológico, entonces, de El Salvador, donde ellos también tienen identificado dónde están trabajando, las calidades de la roca, pero esto es una gráfica más amplia, esto es una roca, perdón, es una gráfica amplia, después hay que trabajar en el punto exacto, con una cartografía más específica como esta, y con otra más todavía puntual como esta, ¿ven? Entonces se baja de aquí a una cartografía más específica, y después se baja a una más puntual donde dice qué es lo que tengo que colocar específicamente. ¿Ya? Bien, me parece que sí, me parece bien. Eso es lo que yo quería mostrarles hoy. Estamos justo en la hora. Y me voy conforme porque por lo menos hoy día ya les dejé esa inquietud. Y vamos a continuar entonces la próxima clase con los problemas que se van ocasionando estas discontinuidades al interior de la mina, para que ustedes también puedan ir identificando cuáles son los problemas y riesgos que van ocurriendo cuando uno va avanzando y se va encontrando con distintas discontinuidades como las que hemos conversado. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Pregunto como siempre, ¿hay alguna consulta, duda, inquietud, comentario, observación o algún sinónimo parecido? Mientras piensan eso, repito que la clase, la grabación va a estar alojada en Drive, ¿sí? Más tardecito, sí, pues a las 3:30. Y lo mismo el PPT. El PPT va a estar en Reco. Entonces, PPT en Reco, grabación en Drive, para que ustedes tengan acceso a ello. ¿Alguna inquietud, pregunta, consulta, duda? Profe, Dime, o sea, José. no una inquietud de la clase, es que le quería preguntar si podía quedarme un ratito con usted ahora, unos minutitos, para preguntarle unas cosas sobre práctica. Ya, ok. Ningún problema. Quédate entonces, José. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Inquietud? ¿Nadie? Ya, No, profe, igual, todo claro. ¿sí? ¿Ah? Muchas gracias. Ya, ok, Pablo, Todo claro, perfecto. profe. Perfecto, gracias. Ya, entonces nos vemos la próxima semana. Siempre yo envío, acuérdense, los links de acceso a través de Reco. Y 11:30 empezamos entonces la próxima semana. Ya que estén todos bien y José se queda conmigo aquí para aclarar alguna duda del tema en particular.